Saludos. Una aplicación muy usada en la industria es la alternancia, para que los motores se turnen en su operación, de manera que cada uno trabaje de forma cíclica, alternando su encendido para repartir carga entre ellos. Este circuito se utiliza principalmente para balancear cargas, es decir, cuando se utilizan múltiples motores para accionar una misma carga o proceso industrial. Es fundamental alternar su funcionamiento para evitar el desgaste prematuro de un solo motor. Al no tener un solo motor en funcionamiento continuo, se reduce el tiempo de uso prolongado de un solo equipo, lo que contribuye a disminuir el esfuerzo y evitar que un solo motor sufra un desgaste excesivo. También es muy usado en procesos industriales donde se requieren operaciones continuas, pero no siempre con la misma carga, como en una lavadora industrial. Se puede usar este sistema de alternancia para hacer que los motores se vayan apagando y encendiendo según la demanda, como en un sistema de bombeo, ventilación o compresión. Y por último, se puede implementar este circuito donde se requiera alta disponibilidad, como en sistemas de emergencias donde siempre haya una carga en operación. Este circuito está formado por un interruptor. Este se encarga de abrir y cerrar el circuito y lo podemos cambiar por un electronivel, por un sensor de presión o por un sensor de temperatura, entre otros. Tenemos dos contactores con sus respectivas bobinas, KM1 y KM2. Y principalmente un relé auxiliar, que es el que se va a encargar de alternar la activación de estas dos bobinas. Antes de simular podemos ver que el circuito tiene continuidad hacia la bobina del KM1. Esta se activa por medio del contacto normalmente cerrado del relé auxiliar K. Y por el contacto normalmente cerrado del contactor KM2. A su vez, el relé se activa por medio del contacto normalmente abierto del KM1 y el contacto normalmente cerrado del KM2. Al presionar el interruptor se activará KM1 y el relé auxiliar K. Este a su vez abre su contacto normalmente abierto y el KM1 se autorretiene por medio de su contacto normalmente abierto. Simultáneamente el contacto normalmente abierto del KM1 se cierra, activa el relé y este a su vez se autorretiene. En la línea del KM2 el contacto normalmente abierto del relé se cierra y este queda habilitado para energizar la bobina del KM2 en el próximo encendido del sistema. Al pulsar el interruptor, el contacto de enclavamiento KM1 se cierra.
Una vez presionamos el interruptor y el KM2 se activa, se retiene por su contacto normalmente abierto, pero de igual manera se abrirá el contacto de desactivación del KM2, apagando el relé auxiliar. Una vez se apague nuevamente el sistema, se restaura su fase inicial, dando inicio nuevamente al ciclo de alternancia.